Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Siempre recordamos que nos movemos en el poder de la resurrección. Amén. El poder del Espíritu Santo. Y esa es la expresión que usaba el Señor en el libro de Hechos, Dunamis, ¿sí? No estamos hablando de una fuerza explosiva nuclear, estamos hablando de una fuerza mucho más poderosa. La fuerza nuclear, toda otra fuerza puede llegar a matar o producir algo, energía, pero nunca a levantar a un muerto, ¿sí? Ese poder solamente está en el Hacedor y en el Creador de todas las cosas, a quien adoramos y a quien honramos en este día. Amén. Así que espero que haya podido disfrutar de ese tiempo con el Señor, que Él le haya expresado con todo su corazón, y a lo mejor mientras estamos diciendo que hay poder en Él, en su sangre, en su resurrección, surgen por ahí esos pensamientos de aquello que todavía está pendiente en nuestra vida, que estamos orando. Bueno, cuando alabamos al Señor siempre recordemos que la alabanza es previa al obrar de Dios. Después sí habrá un cántico de regocijo y de gratitud, pero cuando alabamos al Señor por lo que Él es, antes de que Él nos responda o haga algo por nosotros, el poder se manifiesta de una manera maravillosa, trayendo libertad por lo menos, ¿sí? Pablo y Silas seguían aparentemente dentro de una cárcel, pero libre, porque el Señor rompió todas las cadenas, y no solamente la de ellos, sino la de los que lo rodeaban, y trajo salvación a toda una familia en aquel entonces. Amén. Eso es lo que hace el poder del Señor. Quiero en este día compartir una palabra en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 18 vamos a leer los primeros 8 versículos del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Invito a que oremos. Bendito Padre, en esta noche, una vez más, Señor, nos presentamos ante ti en oración, Señor, agradecidos por esta ministración, Señor, de tu presencia en medio nuestro, por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose con ese poder, Señor, y movilizando en nuestros corazones todo aquello que tal vez en estos días nos ha tenido preocupados o atados o perturbados o incómodos. Señor, gracias, porque cuando alabamos el nombre del Señor hay libertad. Cuando proclamamos con nuestros labios aquellos que creemos y que tienen fundamento bíblico, Señor, eso trae un aliento a nuestros corazones, y el mover, el accionar de tu Espíritu sobre nuestras vidas nos da esa posibilidad, Señor, de
tener ese refrigerio espiritual, recibir esas aguas vivas de tu poder, Señor, que no solamente sacian nuestra sed, sino que están llevándose todo aquello que nos impide muchas veces disfrutar de tu presencia, no solamente cuando nos reunimos, sino cuando estamos en las tareas cotidianas. Gracias, Señor, por tu obrar y aún porque hemos podido leer la palabra a través de la cual creemos que tú nos vas a hablar en esta noche. Señor, como decía el salmista, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, de manera de que podamos a través de ellas, Señor, crecer en fe y que podamos, Señor, cumplir el propósito que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Me encomiendo en tus manos, Señor, y te ruego que seas tú dándome la gracia, la unción para transmitir este mensaje bajo tu dirección. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hace unos días atrás, unas semanas atrás, leí algo curioso, ¿no? Siempre por ahí todo lo que es curioso lo leo, curioso en el sentido de que son datos por ahí históricos que no se tienen muy presentes. Y me dije, en algún momento me puede ya servir para un mensaje. Y se trata, hermanos, de algo que sucedió hace unos años atrás, unos 30 años atrás. En el año 1991 había una parte de Europa, lo que se llamaba la Unión Soviética, ¿sí? Era todo un bloque de naciones que conformaban la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ellos estaban ya llegando al fin de lo que se llamó durante muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría. Entonces había siempre una competencia con la otra nación poderosa, con Estados Unidos, para ver quiénes lograban más hazaña en lo que es los viajes espaciales, quién tenía mejor armamento, quién lograba la mejor tecnología y demás. Resulta que en el año 1991 envían al espacio a un cosmonauta llamado Sergei Krikalev, ¿sí? Sergei Krikalev. Y mientras él estaba en el espacio, sucedió algo, y que fue el final de la Unión Soviética, ¿no? Hubo una crisis, un colapso de la Unión Soviética, y mientras todo eso sucedía, lo que debía ser el viaje de unos días, se transformó en 10 meses, no podía bajar, porque había todo un conflicto acá ahí abajo, ¿no? Cuestiones políticas. Entonces, 10 meses después, el 25 de marzo de 1992, el cosmonauta vuelve a la Tierra. Pero claro, hermano, cuando llega, se encuentra con algo totalmente diferente a lo que era cuando él se fue. Habían 15 naciones que se habían fracturado, que se habían separado. Hoy vemos un conflicto allá dentro de una de esas naciones, con Rusia, ¿sí? Bueno, ahí salieron Eslovenia, Kazajistán y todas aquellas naciones, ¿no?, que conformaban antes la Unión Soviética. Pero llega él y todo está cambiado a tal punto, hermanos, que el lugar donde él residía, que se llamó a partir del año 1924 Leningrado, perdón, era un lugar donde se libró una batalla muy cruenta ahí, hay películas y todo esto, pero le habían cambiado el nombre y había vuelto a llamarse San Petersburgo, así que el lugar donde nació ya no se llamaba igual. Incluso casi habían elevado porque como a él le tocaba servir en la milicia, casi habían sacado una notificación de que era un desertor, porque no lo encontraban por ningún lado, se habían olvidado que estaba en el espacio. Así que cuando volvió se encontró con todo aquello, y algunos le llamaron, fue el último ciudadano de la Unión Soviética, ¿sí? El último que se enteró después de 10 meses que todo
o menos meses tal vez, que se enteró de que la Unión Soviética se había fracturado y que se habían dividido en diferentes naciones. Entonces, eso es lo que me llamó la atención, ¿no? Qué increíble, ¿no? Mientras él estaba arriba, acá abajo pasaban un montón de cosas, y cuando él regresó, ya nada era igual. Y cuando regrese el Señor Jesús, hermano, a la tierra, habrá muchas cosas que también no serán iguales, ¿sí? Cuando Él dejó la tierra y ascendió a los cielos, Él prometió que volvería, que regresaría. Y por supuesto, si bien la humanidad en términos de números no es la misma, en términos de avances científicos, tecnológicos y demás, no es la misma, pero sí va a haber seguramente algo que es común, que es un permanente rechazo y falta de búsqueda de Dios, ¿sí? De negar al Señor, de negar su obra, de negar la necesidad que tiene el ser humano de Él. Y Jesús, antes de irse, le estuvo enseñando a los discípulos, y en esta ocasión resaltando la importancia de orar sin desmayar, la persistencia en la oración. Y entonces le cuenta una parábola que habla de un juez y habla de una viuda. Un juez corrupto, un juez que no respetaba a Dios, que no respetaba a los hombres, y que por supuesto, hermano, en el pensamiento de aquella época, si bien evidentemente no sería un juez judío, porque los judíos tenían una forma de dirimir las cuestiones que eran los ancianos, ¿sí? Había un Sanedrín, y mayormente las cuestiones religiosas las definían ellos ya cuando había algo que pudiera comprometer los intereses del Imperio Romano. Había un juez ahí de por medio, pero este juez indudablemente que era un juez corrupto y que necesitaba seguramente un soborno. Eso es lo que se habituaba en esa época, ahora no, ¿sí? Pero dependía de cuánto le pasaban para que él pudiera terminar algún litigio, algún problema, ¿no? Y por otro lado estaba una mujer que era viuda, y como tantas veces hablamos, la mujer viuda era una desposeída, una mujer que estaba desamparada, con mucha necesidad, al igual que los enfermos, que los ciegos, los que estaban en situaciones de precariedad, limitaciones físicas y demás. Entonces era una persona que cuando ellos escuchaban que este juez era de esta manera, entendían que esa mujer era imposible que pudiera tener fondos, que pudiera tener los recursos para pagarle, para sobornar a ese juez y que éste hiciera justicia a su favor. Pero el Señor Jesús resalta algo, y es que esa mujer lo que sí tenía era la insistencia, la persistencia de ir una y otra vez al juez para pedirle que se hiciera justicia. Y finalmente este hombre dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En algunas otras traducciones dice me desacredite, o sea, quede mal yo. Y por eso, por esa insistencia de la mujer, le hace justicia. Entonces el Señor Jesús le dice, ¿acaso si este juez corrupto, injusto, que no tiene temor de Dios, que no le importan las personas, le hizo justicia a esta mujer, cuánto más Dios, un Dios justo, un Dios santo, un Padre amoroso, no responderá al clamor de aquellos sus hijos? Porque cuando dice ahí sus escogidos, se está refiriendo a aquellos que ha llamado y que han aceptado el llamado del Señor, que clamen a Él, que oren a Él día y noche. ¿Cómo no le va
a responder. Eso es lo que está diciendo Jesús, le está diciéndole Jesús a los discípulos. Os digo que pronto les hará justicia. Pero finalmente termina diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No estaba haciendo una pregunta como si él no supiera, pero es una pregunta que llevaba a que los discípulos pudieran meditar en su propia vida, ¿sí? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿no? En este caso no es este ruso que vino, pero Jesús, la pregunta que les hacía, cuando venga, cuando yo regrese, tal vez ellos siempre pensaron que sería en sus días, que no terminarían sus días sin ver el regreso de Cristo. Ya han pasado más de 2000 años. Pero el Señor sigue haciéndonos la misma pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará hombres y mujeres que persistan en la oración, que clamen al Señor? Cuando no tengan posibilidades económicas o de influencia o capacidades propias para hacer algo, y que por esto clamen al Señor y pidan e insistan, hallará gente que ejerzan su fe de manera que estén orando permanentemente, confiando en el Señor cuando yo vuelvo. Esa es la pregunta que nos hace el Señor, que le hace a sus escogidos. ¿Por qué? Porque la injusticia, hermano, es una de las características del mundo en el que vivimos y no va a mejorar, va a seguir siendo así. Sin embargo, hermanos, además de la injusticia hay mucha incredulidad. Cuando pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Seguramente en primer término se refiere a los escogidos, aquellos que hemos sido llamados, gente que debe ejercitar su fe fervorosamente, clamando al Señor, pidiendo que intervenga en toda situación. Pero también, si el testimonio de sus escogidos hará que aquellos que todavía no han respondido a su llamado puedan acceder y puedan tener esa fe que Cristo quiere encontrar cuando vuelva, ¿sí? O sea, hay una doble enseñanza acá para la vida de los creyentes propiamente dicho, en cuanto a su fe puesta en práctica a través de la oración, pero también a su fe puesta en práctica a través del testimonio, para encontrar en otros que todavía no han respondido al llamado del Señor, también lo pueden hacer. Amén. Entonces, claro, hermanos, hoy nos damos cuenta que la fe, si tuviéramos que hacer un gráfico, los gráficos que por ahí muestran el avance del precio del dólar, el avance de la inflación, el avance de las enfermedades, bueno, hay gráficos que vamos mostrando líneas ¿sí? en el tiempo, cómo por ahí tiene altibajo y cómo por ahí crecen o decrecen. Bueno, a mí me parece, hermanos, y según los datos estadísticos, la fe está disminuyendo cada vez más. Cada vez la gente cree menos en Dios, espera menos en el Señor. Cuando hay una crisis, ¿sí? Cuando hay crisis, como hace 2 años atrás que comenzó todo esto del COVID, cuando hay crisis así profundas, grandes, hay un crecimiento. Si hubiera un gráfico, viene la fe bajando, y cuando hay una crisis empieza a subir. La gente empieza a buscar a Dios, empieza a preguntar a los creyentes dónde quedan las iglesias para ir. Cuando se solucionan las crisis, ¿qué pasa con la fe? Otra vez empieza a decaer. Esto es así. ¿Por qué será? Primero, hermanos, porque hoy tenemos soluciones a problemas que antes no tenían solución. Por ejemplo, hermano, en el tema de la medicina, en la época de Jesús, lo que los médicos podían hacer era muy limitado, no había mucho conocimiento. Todo eso fue desarrollándose a lo largo de los siglos. Hoy
hay tratamiento para un montón de enfermedades que en esos tiempos, por ejemplo, se hablaba de la lepra. Hoy la lepra no se escucha. Si hay alguna persona que tenga esa afección, ya hay un tratamiento para esto, pero en esa época no. Ahora sí tenemos un montón de soluciones, y por eso es que el ser humano tiende a confiar, en lugar de Dios, a confiar en la ciencia, ¿sí? A poner su confianza en la ciencia, que pueda dar respuesta a todas las inquietudes. Pero aún, hermanos, nos damos cuenta que la ciencia, la medicina, por ejemplo, no está todavía, no sabe todo, porque cuando apareció, hermanos, el virus el coronavirus, ¿qué pasó con la ciencia? Se colapsó, porque no había forma, no había forma de enfrentar un virus de milésimas, de milímetros pequeño, paralizó a toda la humanidad. Entonces, ahí nos damos cuenta que la fe de las personas muchas veces está mal enfocada, porque si lo enfocan en la ciencia, la ciencia falla también. No puede dar respuesta como sí las puede el Señor. Otra causa de por qué decae la fe es porque hoy hay más riqueza y hay un montón de sistemas de ayudas sociales en todos los países. Entonces, tanto las viudas como los que tenían enfermedades limitantes, como en la época de Jesús, hoy alguna ayuda pueden llegar a tener, alguna solución, por lo menos paliativos para algunos de sus problemas, pueden llegar a tener. ¿Sí? Estamos hoy en una crisis global, ¿no? En nuestro país se nota mucho más, pero ¿saben que hay científicos sociales que han determinado que después de que más de la mitad de la población se vuelva dependiente de los gobiernos, porque eso, la gente entonces empieza, en vez de buscar a Dios para respuesta a sus necesidades, creer en los gobiernos, sino en la ciencia, en los gobiernos. Bueno, los científicos dicen que después de que más de la mitad de la población se vuelva dependiente del gobierno, no hay vuelta atrás. ¿Saben? Yo no sé si nosotros como país ya no pasamos ¿no? De vuelta atrás, porque ¿cómo hacemos después para que la gente deje de depender del gobierno? Cuando los gobiernos, sea quien fuere, no generan las condiciones para que la gente pueda trabajar. Pero aún los gobiernos fallan. Porque, ¿qué pasó con la crisis del COVID? Digo esto porque es la última gran crisis que afectó a casi todo el mundo. ¿Qué pasó con los gobiernos? Unos mejor, otros peor, pero un desastre, ¿sí? Que tomaron medidas a destiempo, que tomaron medidas durante mucho tiempo, que después abrieron cuando tenían que abrir. En diferentes países ocurrió exactamente lo mismo. Que unos consideraban que no era necesario tomar tantas medidas, que no había que cerrar todo, otros que sí había que cerrar. Bueno, así, aún los gobiernos fallan. Por eso la fe que no está puesta correctamente, que no está bien orientada, es una fe que va a fallar. Entonces esa también es una falta de fe, porque a la que se refiere el Señor, fe en el único, en el soberano, el que todopoderoso, en el Creador. ¿Sí? Y por supuesto hoy tenemos, tercer punto que podríamos nombrar, más conocimiento, más medios para encontrar soluciones, tecnología, todo buscan el bienestar, ese es el objetivo principal. Entonces no es como que se ha desenfocado la fe. Hace siglos atrás todo rondaba en relación a Dios, ¿sí? Al Creador, a lo que Dios determina. Pero después fue eso virando hasta que entró la época del Renacimiento y demás, que Dios empezó a dejar de lado y cada vez se deja más de lado. Por eso la fe viene en caída.
Y esa falta de fe puede llegar a afectarnos a nosotros. Hace poco Dios nos habló acerca del aumento de la maldad, que enfría el amor, pero también la decadencia de la fe, de buscar a Dios, de creer en el Señor, de todas las opciones múltiples que ofrece el mundo como salida, en vez de buscar a Dios en primer término, puede llegar a afectarnos a nosotros. Por eso es una pregunta que es actual para nuestra vida. ¿Hallará fe en la tierra cuando vuelva el Señor? Cuando venga por nuestras vidas. Y hermanos, entonces, ¿qué es la fe? ¿Sí? Lo repasamos tanto esto en la fe. Hebreos 11:1, la certeza, lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Vamos a ir a Romanos 4:20 y 21. Vamos a ir a verla. Dice lo mismo, pero en otras palabras que son más entendibles, más directas, ¿sí? En Romanos 4:20 está hablando de Abraham. Dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Habla de convencimiento, ¿sí? De que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, ¿qué es lo que es la fe? La convicción profunda de que Dios tiene poder para cumplir lo que ha dicho en su palabra. ¿Saben? Que la palabra de Dios se cumple. Eso es la fe. Está sustentada en la palabra de Dios. No es una fe en el gobierno, no es una fe en la ciencia, no es una fe en la tecnología, no es una fe en el bienestar, no es una fe en el dinero, no es una fe... No, es una fe que está depositada en la palabra que Dios ha hablado, en las promesas que Dios ha dicho, en las profecías que Dios ha dejado escritas, y que el que tiene fe como Abraham, él recibió una palabra: te voy a bendecir y será bendición para todas las naciones, pero tenés que salir de tu tierra y tu parentela y todo aquello. Entonces él se fortaleció en fe porque le creyó a Dios que él era poderoso para hacer lo que dijo que iba a hacer con él. Amén. Entonces eso es fe, creer, tener una convicción, una certeza de que la palabra de Dios es verdad y de que Dios tiene poder para cumplir su palabra. ¿Amén? Y ahí en Hebreos 11 encontramos un montón de personas que fueron, dice la palabra, que alcanzaron buen testimonio delante del Señor. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, si queremos tener un buen testimonio delante del Señor, ¿qué tenemos que tener? Fe. Por eso el Señor dice: cuando yo vuelva, encontraré esa fe, la fe de un hombre y una mujer, que a pesar de que las promesas hay algunas que todavía no se cumplen, de que las oraciones todavía no son respondidas, siguen clamando, siguen insistiendo, siguen perseverando en la oración. Esa es la pregunta que el Señor Jesús le hacía. Muchas veces, hermanos, los cristianos perdemos también el enfoque, ¿sí? Perdemos el enfoque y nuestra fe se direcciona mal. Nuestra confianza, nuestra certeza no está en lo que Dios dice, en lo que Dios ha hablado, sino en algo que pueda ser evidente hoy, que lo pueda palpar. Cuando hablamos hace poco que no andamos por vista, sino por fe, ¿no? Entonces debemos tener cuidado en esto, porque todo el sistema en el que nos encontramos es un sistema sin fe, ¿sí? Entonces muchas veces eso hace que repercuta en nuestras vidas, de manera que nuestra fe comienza a decaer. Y Dios, hermanos, espera de cada uno de nosotros que desarrollemos esa fe. Que como decía ahí, que Abraham se fortaleció en fe, su fe fue creciendo. Él hizo un movimiento tan extraordinario en sus comienzos, pero por ahí le fallaba, ¿sí? Cuando
Dios le dijo que fuera a Canaán, se fue a Egipto, ahí en Egipto mintió sobre Sara, su esposa, y fue aprendiendo. Dios lo fue tratando, pero fue aprendiendo y fue creciendo en fe. Bueno, el Señor también quiere que nosotros podamos crecer en fe, para que cuando Él venga nos encuentre siendo personas que perseveramos en la oración, que no desmayamos, que confiamos y creemos que lo que Dios ha prometido se va a cumplir, que si Dios ha establecido algo en su palabra, se lo va a cumplir porque tiene poder para hacerlo, porque su palabra es verdad, y si dice que esto lo debo hacer, yo lo hago porque es bueno, porque es palabra de Dios, y si dice que esto no lo tengo que hacer, no lo hago, no como religioso, sino porque creo que es lo mejor para mi vida, porque Dios lo dice y su palabra es verdad. Eso es la fe. Entonces, ¿cómo podemos crecer en fe? Primero, pedirle al Señor que nos dé más fe. No nos olvidemos que en Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu. Y está como al final, pero está parte del fruto del Espíritu es fe. El Espíritu Santo trabaja a través de la palabra, fortaleciendo nuestra fe, afirmándonos en fe, haciéndonos recordar. Cuando viene una situación, cuando viene una crisis, el Espíritu Santo nos recuerda: acordate lo que leíste, acordate esta promesa, acordate este testimonio bíblico, acordate, ¿sí? Entonces, pedirle al Señor hermano, es algo que Dios le agrada. ¿Se acuerdan cuando Jesús oró por aquel muchacho que tenía un problema espiritual y que los discípulos no pudieron hacer nada por él, y que su padre se lo llevó y le explicó lo que había pasado? Y el padre pidió ayúdame en mi incredulidad, ¿sí? Tenía una fe pero en crisis, porque ya le habían fallado, habían ido a los discípulos de Jesús, no habían podido ayudarme. Pero finalmente el Señor Jesús habló y tuvo libertad. Bueno, teníamos que pedirle al Señor: aumentanos la fe, decían los discípulos del Señor Jesús. Segundo, debemos enfocarnos en obedecer a Dios, porque nuestra fe crece con la obediencia. Santiago 2:17 habla de que la fe, si no tiene obras, es muerta, ¿sí? La fe sin obediencia, hermano, no funciona, porque es como que estoy diciendo: sí, Dios dice esto, pero a mí no me sale, no puedo, en mí no se cumple, o es imposible. Entonces estoy dudando, no estoy actuando en fe, no tengo la convicción: esto es lo que es bueno para mí, y yo con la ayuda del Espíritu Santo puedo vivir en obediencia al Señor. En mi fuerza no puedo, pero en la fuerza de Él sí lo puedo, y yo estoy determinado a hacer lo que el Señor me dice. Amén. En Santiago 2:19, ahí en 2:18, recién hablamos de que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En el versículo que sigue dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por tus obras. ¿Cuáles son las obras? No es obra para salvarme, no es obra para justificar mi salvación, porque la salvación es un don de Dios, un regalo del cielo, por gracia, sino obras que verifican que lo que yo estoy aprendiendo de Dios lo estoy obedeciendo, ¿sí? Ese es nuestro testimonio. Y el versículo que sigue dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Porque no es solo creer, es creer y hacer lo que creemos. ¿Por qué pone el ejemplo de los demonios? Porque los demonios creen en Dios, creen que Él es el Creador, creen que Él es todopoderoso, pero no son obedientes, no pueden obedecerle, y se rebelaron contra el Señor. Entonces está haciendo un contraste ahí, y está explicando de esa misma manera: tu fe tiene que ser acompañada por obras que complementen esa fe, que afirmen lo que estás creyendo. Si yo digo que
que si la Biblia dice que tengo que perdonar y yo creo que tengo que perdonar, bueno, soy una persona que perdona, que tengo cosas cerradas con aquellos que me han ofendido o a quienes yo he ofendido, lo he cancelado, he aclarado todo. Si la Biblia dice que tengo que hablar, que mi sí tiene que ser sí, mi no tiene que ser no, bueno, los que me rodean tienen que saber que soy una persona de palabra, ¿no es cierto? Entonces, fe y obras. Hebreos 11, del 8 al 9. Esto nos da la tercera forma en la que primero, pedirle al Señor; segundo, a caminar en obediencia; y tercero, llenar nuestra mente de la palabra del Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Dios me dijo que vaya a Canaán, ni sé dónde es, no había mapa, no había nada, bueno, ni sé dónde es, pero voy a ir. Por la fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Dios le dijo: esta tierra será para vos y para tu heredad. Pero estaba como extranjero ahí. Pero dice, y salió morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y el versículo que sigue dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Le creyó tanto al Señor que él, por la fe, ya veía lo que Dios iba a cumplir a través de lo que le había prometido. Él no vio nunca la ciudad de Jerusalén, no vio el templo, no vio un montón de cosas, pero por la fe sí lo creyó y lo pudo visualizar por la fe, con los ojos de la fe. Entonces, hermanos, la fe es por el oír, y el oír por la palabra, dice Romanos 10:17. Entonces, tenemos que llenar nuestro corazón de palabra del Señor. Si no, la fe no va a crecer, no va a avanzar, no va a madurar, no va a incrementarse. Y Dios necesita que cada uno de nosotros podamos crecer en fe, una fe viva, una fe activa, no una fe del recuerdo, una fe del pasado, una fe activa, una fe de hoy, y que aún a veces se experimenta ciertas crisis, pero que sigue enfocada correctamente en el Altísimo. Señor, yo creo, tu palabra es verdad, tus promesas son verdad, por eso yo clamo, Señor, y sigo insistiendo, sigo clamando, sigo esperando, Señor, a menos que me digas que es un no, que también lo acepto, pero hasta que no lo vea, voy a seguir perseverando, persistiendo, clamando por justicia, como decía el Señor Jesús, pero por la intervención de Dios en aquello que necesitamos en nuestras vidas. Amén. Pero para eso, hermano, tenemos que pedirle que Dios nos ayude a crecer en fe. Tenemos que ser obedientes, lo que nos enseña a obedecerlo, y tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Amén. Pues si no, ¿cómo vamos a esperar que Dios cumpla sus promesas si no las conocemos? ¿Cómo vamos a esperar que Dios cumpla su palabra si no la conocemos? ¿Sí? No, porque yo creo en el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo, hermano, no va a leer la Biblia por nosotros. El Espíritu Santo no va a estudiar la Biblia por nosotros. El Espíritu Santo no va a meditar la Biblia por nosotros. El Espíritu Santo no va a memorizarla, nos irá a recordar y nos irá a guiar a toda verdad. Pero hay algo que debemos hacer nosotros. Amén. Y eso está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y entonces, hermanos, Dios nos está llamando a través de esta palabra a perseverar en clamor. No baje los brazos, aunque no vea respuesta, aunque parezca que todo va de mal en peor, aunque no vea como Abraham. Dios me dijo que me vaya a un lugar donde no sé dónde voy, pero voy a ser obediente. Y Él ha dicho que va a hacer de mí una gran nación, y no veo ni siquiera una ciudad. Vivimos en carpa, pero yo veo por la fe una gran ciudad, de la gente que va a descender
de esta familia, porque Dios es poderoso para cumplir su promesa. Amén. Eso es fe. Efesios 3:20. Y ya terminamos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios tiene poder, hermanos, para responder nuestras oraciones. No importa que pareciera que no pasa nada, o que ya llevamos muchos días, o muchos meses, o años orando por algo. Dios nunca, decíamos recién, ha perdido una batalla. Pero Dios nunca, hermanos, ha dejado caer su palabra. Dios la respalda. El poder de Dios nos sostiene hasta que se cumpla. Pero dice ahí que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Ni siquiera entendemos, porque justamente su poder actúa en nosotros. No hay límites para el Señor. Amén. Entonces, hermanos, las generaciones van y vienen. Sí, vamos pasando generación tras generación, pero hay algo crónico siempre, ¿no? Que la fe verdadera, que la fe activa, que la fe viva va decreciendo. Y nosotros, hermanos, tenemos que ponernos al frente para que esa fe no decaiga en nuestras vidas y que podamos ser aquellos que alentemos a aquel que está flaqueando, que está decayendo, a que no deje de clamar, que no deje de buscar, que enfoque bien su confianza en lo correcto. Hay gente que se enfoca en el trabajo, en el bienestar, en el dinero, en los recursos. Eso es temporal y dura poco tiempo. Cuando se cae eso, se terminan las ilusiones, hay que estar siempre enfocado la fe en el Todopoderoso, porque lo demás puede caer, pero Él permanece para siempre, y su palabra también. Amén. Y terminamos con 1 Timoteo 4, del 1 al 2, donde ahí el apóstol Pablo nos da un consejo. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí se refiere a lo que el Señor nos ha enseñado, a la doctrina, a la palabra, a su verdad. Apostatar significa apartarse, alejarse, volverse, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Sí? Hermanos, no debemos volvernos, no debemos apartarnos de lo que el Señor nos enseñó en su palabra. Vienen espíritus engañadores a decirnos: mira que la palabra de Dios no se cumple, mira que parece que no te funciona, mira que parece que a otros Dios escucha, a vos no te escuchan. Ciérrele los oídos, hermano. No es Dios. Dios cumple. Amén. Dios cumple. Acá dice, hay algunos que, ¿cuál es el fin mentiroso? Que teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizar la conciencia es una conciencia, algunos dicen que es insensibilizada, otra una conciencia que su propia conciencia de lo que está bien, lo que está mal. Pero en el original habla de algo marcado con hierro candente, ¿sí? Personas que por ahí no reconocen sus errores, no reconocen sus pecados, los pasan por alto. Hermanos, el Espíritu dice que esto va a ocurrir en los postreros tiempos. Por eso el Señor Jesús le decía a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Debemos mantenernos fieles, hermanos. Debemos mantenernos fieles al Señor, a la palabra. Que no debemos permitir que el mundo y todo el sistema en el que vivimos nos cauterice la conciencia, nos insensibilice ante lo que Dios ha dejado escrito, sus consejos, sus promesas, sus bendiciones. Y por último, hermanos, la pregunta del Señor decía: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Ahora lo vamos a hacer personal. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en mi vida? Ese era el objetivo de esta enseñanza del Señor Jesús hacia sus discípulos. Que podamos hacer una autoevaluación y decir: Señor, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi confianza en que tú tienes, que tu palabra es verdad, que tu palabra se cumple y que tienes poder para que se cumpla tu palabra? Que tus promesas son verdad, que lo que has dicho que se ha cumplido y lo que todavía no se ha cumplido se cumplirá. Amén. Dios necesita, hermanos, que crezcamos en fe, que desarrollemos nuestra fe, que saquemos músculo espiritual en nuestra fe. Y eso es, hermano, con una fe activa, con una fe que se practica, con una fe obediente, con una fe que confronta. El Señor le dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría un monte que se echa al mar, y lo haría. Hermano, en la historia desde ahí en adelante no hay ninguna indicación de que algún cristiano alguna vez hizo tirar una montaña al mar. ¿Sí? Era una hipérbole, ¿sí? Una expresión, es decir, por más grande que sea el problema, la dificultad, si tenés una fe que va creciendo como crece el grano de mostaza, vas a poder enfrentarlo no en tu fuerza, sino en el poder del soberano Dios a quien le estás creyendo. Amén. Así que hay que preguntarse: ¿cómo está mi fe? ¿En dónde está enfocada mi fe? ¿En quién estoy confiando? ¿En qué estoy confiando? ¿Dónde está mi confianza? ¿Estará en crisis? ¿He dudado? No debo permitir a los espíritus engañadores y a la doctrina de demonios que nos vienen a decir: no, mirá, que no es así, porque ahora hay otras opciones, hay otras salidas. No, yo creo en el Señor y voy a perseverar en fe, en clamor, creyendo que Dios tiene la respuesta. Podré ir a un lugar, podré ir a otro lugar, podré ir al médico, podré ir al gobierno para solicitar lo que me corresponde, pero mi fe no está puesta ni en la ciencia, ni en el gobierno, ni en la tecnología, ni en el bienestar. Mi fe está puesta en el Todopoderoso. Amén. Que Dios nos permita mantenernos en este tiempo así y que podamos decir: Señor, cuando tú vengas, quiero que me encuentres con una fe activa, una fe no solamente que se expresa, una fe que se vive y una fe que se testifica. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, en esta noche te damos gracias, Señor, porque cuando leemos los evangelios nos damos cuenta, Señor, de tu corazón, siempre ocupado en los discípulos, aquellos que te rodearon en aquel tiempo cuando estuviste en la tierra, pero también los que vendríamos después con el transcurrir de los siglos. Y les enseñaste de la importancia de no dejar de clamar al juez verdadero, al Padre amoroso, a quien presta atención a nuestro clamor, a nuestra oración. Pero necesita, Señor, que esa oración y ese clamor sea un clamor ferviente de fe, que esté acompañado por una fe, una certeza, una convicción de que tú tienes poder para que tu palabra se cumpla, para que tus promesas se cumplan, para que nuestras peticiones, nuestras oraciones podamos verlas cumplidas, aunque pase tiempo, Señor, porque tú les dijiste a los discípulos: Dios les va a responder, el Señor, el Todopoderoso, el Padre amoroso del cielo, les va a responder. Si un hombre corrupto, si un hombre avaro, si un hombre que no teme a Dios, le respondió en esa parábola a una mujer que no tenía medios para lograr que ese hombre hiciera justicia a su favor, cuánto más este Dios, este juez justo y soberano, no le va a escuchar, no le va a responder, no le va a hacer justicia. Señor,
Probablemente entre todos los que estemos aquí en esta noche, Señor, haya alguno de tus hijos que están con alguna crisis de fe, que se han debilitado en la fe, que se han enfocado en otra cosa, Señor, y su fe ha decrecido en lugar de aumentar y de crecer. Tal vez, Señor, porque no han encontrado, no han visto tu respuesta, o les ha parecido que la respuesta no fue en la forma que esperaban, en el tiempo que esperaban, o que todavía no se ha producido, Señor, esa respuesta. Señor, que puedan recibir esta palabra y que puedan entender que más allá de sus limitaciones, que más allá de los imposibles, pueden confiar que tú vas a responder, que tú vas a obrar conforme a tu bendita voluntad, que tú tienes poder para correr lo más imposible, Señor, que pueda ser para nosotros como un monte, como algo elevado, como algo inalcanzable, como algo imposible, Señor. Nada es imposible para ti, Señor. Que puedan tus hijos confiar, que esa crisis de fe pueda ser revertida, que puedan enfocarse en ti, que puedan pedirte que tú les fortalezca la fe, que puedan llenar su corazón, su mente de tu palabra, que puedan ir a ella para que su fe sea fortalecida, que puedan ser obedientes, Señor, porque eso fortalece la fe. Abraham es un ejemplo de ello. Él se fortaleció en fe porque obedecía, entonces su fe crecía. Cada paso de fe que daba veía cómo tú obrabas, cómo tú, Señor, le respaldabas, cómo tú le bendecías, y cada uno de nuestros pasos de fe tendrán el mismo respaldo, y veremos, Señor, cómo nuestra fe va creciendo, va tomando cuerpo en nuestras vidas y nos permite avanzar, sabiendo que aún cuando te pedimos que aumente nuestra fe, te estamos pidiendo que nos mande prueba, porque la fe debe ser probada, porque es más preciosa que el oro, dice tu palabra. Pero, Señor, no queremos que cuando tú vengas por nuestra vida nos halles sin fe, nos halles, Señor, en la duda, nos halles habiéndonos vuelto atrás, Señor, de la fe, no apostatando de la fe, sino, Señor, gente, hombres y mujeres fervientes en fe, que viven, Señor, lo que leen, lo que aprenden de tu palabra, y que testifican, Señor, al mundo lo que tú hablas a través de ella, Señor. Gracias, porque tú nos traes esta palabra para alentarnos, para fortalecernos, primero para decirnos: yo estoy por venir, mi venida cada día está más cerca. Pero lo que también les estoy diciendo es que activen su fe, accionen su fe, clamen al Dios poderoso, no dejen de clamar, no dejen de buscar al juez justo y verdadero, porque Él le va a responder, Él va a obrar en favor de sus vidas. Señor, gracias, porque tú estás respaldando tu palabra, y tu palabra no volverá a ti vacía. Tal vez hay imposible, tal vez hay montes por delante, pero serán allanados, Señor. Tal vez, Señor, hay dificultades que parecen que son imposibles de sortear y de avanzar y de corregir o de solucionar, pero tú, Señor, nos dices que puedes respondernos de una forma más abundantemente de lo que pedimos y aún de lo que podemos, Señor, entender por el poder que opera en nosotros. Señor, queremos movernos de esta manera, Señor, que nuestra fe sea activada, que podamos, Señor, vivir con una fe viva, Señor, no una fe religiosa, no una fe intelectual, sino una fe, Señor, que se demuestra por obras de obediencia, Señor, pero también, Señor, una fe que está buscando en tu palabra, Señor, esa búsqueda permanente a través de ella, Señor, de tu verdad, Señor, para que nuestra fe pueda ser fortalecida. Señor, en el nombre de Jesús, en este día, aún por fe, con convicción en nuestros corazones, que
todo poder está en ti. Presentamos delante de ti, Señor, toda necesidad. Presentamos delante de ti, Señor, todo clamor de tu pueblo, de tu iglesia, toda enfermedad que esté afectando, Señor, a tus hijos, toda enfermedad que esté afectando a tu pueblo, toda crisis, toda plaga que esté afectando las economías, toda crisis matrimonial, toda crisis familiar, en el nombre de Jesús oramos, Señor, intercedemos, Señor, para que tu poder sea manifiesto, Señor, trayendo sanidad, trayendo reposo, trayendo paz, trayendo perdón, trayendo, Señor, apertura, trayendo, Señor, bendiciones, abundancia en cada una de la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús creemos, Señor, que tú nos respondes. Eres un Dios, Señor, que escucha, que está atento al clamor de sus hijos, y cuando te agradamos porque clamamos con fe, Señor, tu respuesta estará pronta a llegar, Señor. Gracias porque tú lo haces. Descansamos en ti, Señor, y te honramos, Señor, en esta noche, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús.